Nos acompañan los profesores ya mencionados en varias ocasiones a lo largo de la presentación, Luis González Vales y José Antonio Piqueras. Coordinadores de los volúmenes correspondientes, el profesor González Vales de Historia de Puerto Rico, junto con la doctora María Dolores Luque, como ya comenté, y el profesor José Antonio Piqueras, coordinador del último volumen Historia Comparada de las Antillas. Además de ser los coordinadores, son autores de varios capítulos a lo largo de varios de estos volúmenes. Con ellos quiero definir algunos de los elementos que han vertebrado, que consideramos que han vertebrado los procesos históricos de las Antillas, tales como las migraciones, la esclavitud, la rivalidad europea, el corso, la piratería, la plantación azucarera, el colonialismo, la abolición y la lucha por la independencia. Son algunos de estos temas. No se preocupen que no vamos a tratar todos estos temas, sino que me voy a centrar solamente en algunos. El primero que quería tratar es, y volviendo a lo que ya el señor embajador de España y el señor director general para Iberoamérica han comentado, el Caribe como frontera, y en concreto las Antillas, ¿no? Yo me quería centrar en el valor geoestratégico de este espacio que hicieron de las Antillas desde 1492 puntos neurálgicos para la conquista de tierra firme, para la expansión de, en principio, España y posteriormente de otras potencias, otras metrópolis europeas, y sobre todo para el desarrollo del comercio que se generó entre las Antillas y Europa. Por otra parte, este carácter de centros neurálgicos hizo vital su control para la hegemonía de las naciones europeas en disputa, convirtiéndolos, uno cuando analiza la historia de estas islas, las convirtieron continuamente en objetos de intercambio y de litigio cada vez más virulento a medida, por supuesto, que aumentaba el comercio, los intereses económicos y, sobre todo, que se vio la rentabilidad de las tierras. Al profesor González Vales, en este contexto y espacio de rivalidad europea, España tuvo que defender desde muy temprano, ¿no?, sus posesiones y sus intereses económicos. Como gran especialista en este tema, me gustaría que nos comentara cuál fue la política desarrollada por la monarquía hispánica a lo largo de los siglos, desde el siglo XV pues hasta finales del XVIII, principios del XIX. Sí, muchas gracias. En primer lugar, España trata de imponer un exclusivismo en el dominio y de la región antillana, un exclusivismo que postulaba la exclusión de otras potencias europeas en el mundo antillano. Ciertamente, esa política pues choca contra una realidad que es palpable aún desde los primeros momentos, y es que España pues carecía de la capacidad de poder imponer esa política exclusivista, y aunque intenta, por ejemplo, controlar el comercio o controlar la expansión de otros territorios, de otras potencias europeas en la zona antillana, pues no la va a poder hacer, muy especialmente en el arco de lo que llamamos las Antillas Menores, que por la incapacidad de poderlas ocupar efectivamente, pues fueron entonces lugares muy propicios para la penetración por parte de potencias europeas, Francia, Inglaterra y Holanda particularmente. Puerto Rico va a jugar desde el principio
un papel en ese esfuerzo de España de poder defender su presencia en el mundo antillano y obviamente la isla se va a convertir pronto en un enclave fortificado que va a servir de base para el sistema defensivo que España va a desarrollar. Y junto a San Agustín en la Florida, Cartagena de Indias en la costa colombiana, San Juan de Ulúa en el Golfo de México y La Habana, pues va a articular un sistema defensivo que pretende pues proteger sus intereses en ese territorio. En el caso particularmente de Puerto Rico, esa condición de ser un punto geoestratégico importante se ve condicionada por varios aspectos. En primer lugar, por el hecho de que es la posesión más oriental que tiene España en el arco antillano y por lo tanto es la primera que encuentran las naves que cruzan el Atlántico en dirección al mundo antillano y luego posteriormente al mundo continental cuando se empiezan a desarrollar las áreas de la Nueva España y del Perú. Por lo tanto, ahí ya tiene un lugar. Claro, si uno se fija en la geografía del Caribe, se dará cuenta de que Puerto Rico está sentado muy cerca de dos, quizás, de los puntos claves de entrada y salida del Caribe, puesto que aunque se habla de el Caribe como el Mediterráneo americano, obviamente hay una serie de pasajes entre las islas que permiten transitar desde la zona caribeña al mundo atlántico y luego también a las costas europeas y eventualmente a las costas orientales de lo que es hoy los Estados Unidos de América. Y en ese aspecto, pues obviamente el Canal de la Mona, que está ubicado entre la isla de Puerto Rico y la vecina isla de La Española originalmente, pero ciertamente la costa de lo que es hoy la República Dominicana, pues va a ser un lugar de tránsito y también la ubicación de esa pequeña isla, la isla de Mona, va a ser utilizada muchas veces como base desde la cual poder interceptar los movimientos de las flotas y los barcos que hacían el comercio español. Ese carácter y esa importancia de Puerto Rico bajo el dominio español que dura pues los 4 siglos de la dominación española, se mantiene luego del 98, cuando Puerto Rico pasa a formar parte del territorio que en virtud del Tratado de Paz de París de diciembre de 1898 son cedidos por España a los Estados Unidos, que es la potencia victoriosa en la guerra, ¿no? Y la importancia que cobra la isla es en vista a los proyectos de la construcción de un canal interoceánico en el Istmo de Panamá que permitiera pues el tránsito libre entre el Atlántico y el Pacífico, y que para Estados Unidos, que había ya terminado el proceso de expansión a lo largo de lo que llamamos los 48 estados contiguos,
era clave para poder unir a través de el mar sus costas oriental y occidental. Es interesante que cuando se inicia la posible intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-cubano-norteamericana, el presidente de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, el doctor José Julio Ena, va junto a don Roberto H. Todd a entrevistarse con el entonces subsecretario de la Marina de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, para insistir en que al intervenir Estados Unidos en Cuba, que no se quedara fuera Puerto Rico de ese proceso de intervención. Lo que ellos no sabían es que ya en los planes de guerra que se estaban desarrollando en el Colegio Naval en Rhode Island y dirigidos en gran parte por el pensamiento geoestratégico de Alfred Mahan, ya figuraba en los planes de los Estados Unidos el conseguir a Puerto Rico como un punto clave para la defensa del proyectado canal interoceánico. Y una vez se construye el canal de Panamá, las fuerzas militares de Puerto Rico, es decir, las unidades establecidas por el ejército de Estados Unidos en Puerto Rico, constituidas fundamentalmente por puertorriqueños, aunque con oficialidad norteamericana, van a jugar un papel tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, como defensores de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en el Canal de Panamá. Quiere decir que a lo largo de la historia, esa ha sido, podríamos decir, una constante en el valor que ha tenido Puerto Rico en el Caribe. Muchas gracias. Uno de los rasgos distintivos de las Antillas, con mayor o menor continuidad durante siglos, es que han sido o fueron dominios de la economía y sociedad de plantación. Todos hemos aprendido en los textos del historiador Eric William que la plantación y la esclavitud fueron los dos elementos que vertebraron y que dotaron a las sociedades del Caribe de una identidad común y las definieron, tanto que las siguen definiendo hasta hoy día desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo te quería preguntar, José Antonio, tú sigues esta línea de conceder un lugar principal a la esclavitud y a la economía de plantación. De hecho, uno de los capítulos que escribes en la historia comparada de las Antillas las defines como las islas de azúcar y de esclavos. Es el título que lleva uno de los capítulos del cual eres autor. En este sentido, tengo dos preguntas que en realidad forman parte de la misma idea, ¿no? Por una parte, me gustaría que nos hablaras de la creación de la economía de plantación mantenida gracias al trabajo esclavo. Y hilvanando con esta es una segunda pregunta, que nos explicaras, yo sé que son preguntas muy amplias y complejas, pero también sé que tienes una gran capacidad de análisis y elocuencia, que nos explicaras el valor de la plantación en la historia del Caribe, al ser la institución que logró integrar al Caribe en la economía mundial. Bueno, gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, se has puesto ya aquí una idea y es la diversidad que presenta el Caribe, no solo desde el punto de vista de su fragmentación territorial, la existencia de un conjunto de islas que tienen elementos comunes y elementos claramente diferenciados por su propia historia, por sus propias características. Finalmente, el Caribe insular, es decir, lo que son las Antillas, son una suerte de Europa, es decir, lo más parecido a lo que en América ha podido ser la existencia de culturas distintas, de lenguas diferentes,
de formas de actuar distintas, porque es la única zona donde convergen un número relativamente alto, ¿no?, de países que transmiten su legado, transmiten su forma de pensar, su lengua, su cultura. Y esa es una de las características. Es también la mejor representación de África en América, porque tiene la mayor diversidad de ascendencia africana en el continente americano, y a eso se suma también la presencia de otros pueblos que tienen un carácter muy minoritario en cualquier otra parte de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y es la presencia, por ejemplo, de población asiática históricamente asentada, no en las últimas oleadas, tanto aquella que tiene un origen cantonés como los descendientes de los 150.000 chinos cantoneses que fueron trasladados a Cuba en el siglo XIX, y también de población india del Indostán, que también fueron llevados como trabajadores a otros puntos del Caribe británico. Y todo eso, y también en la etapa anterior, pues tiene un elemento en común. Hay un antropólogo y maestro antropólogo, Sidney Mintz, que decía, o que dice, porque todavía vive, que hay un hilo rojo que une la historia del Caribe. Y dice, es el hilo rojo del trabajo. Porque finalmente acaba siendo un territorio puesto en común con una finalidad temprana, en fecha temprana, con una orientación económica y exportadora. Y económica y exportadora agraria. Por lo tanto, y además con una complejidad que no se va a dar en otro tipo de explotaciones agrarias, en las haciendas americanas y en otro tipo, en el sistema de minería quizás, y eso tiene en común la plantación. Y la plantación aparece como varias cosas. Es una estructura económica con una persistencia tremenda. Aparece en los primeros años de la presencia española en la Española, es decir, en Santo Domingo. Va a tener luego una aparición fugaz en Puerto Rico y en Cuba. Va a convertirse a finales del siglo XVI y en el siglo XVII en lo característico de la colonización británica, francesa y holandesa del área de las Antillas. Va a resurgir a mediados del XVIII, finales del XVIII en Cuba, desde 1815 en Cuba y en Puerto Rico con una fuerza tremenda. Todo ello siempre basado en trabajo extraño a la región, porque la ausencia de otro tipo de trabajador disponible para las exigencias que reclama la plantación lleva a iniciar un tráfico de esclavos con África, y por lo tanto la presencia africana está vinculada a la plantación básicamente, a las diferentes modalidades, y esa también va a ser uno de los componentes esenciales de esta región, de manera que tiene una continuidad y además resistente, porque no solo va a estar presente en imperios de tradiciones distintas, va a estar presente en momentos diferentes con regímenes coloniales distintos, sino que van a hacer lo más difícil, que es sobrepasar las fronteras del colonialismo y de la presencia extranjera en la región. Es decir, va a estar presente en un régimen ya excluido el trabajo esclavo, en un régimen asalariado, pero también va a suponer y va a representar las grandes plantaciones en Cuba y en Puerto Rico en el siglo XIX, pero a finales del XIX va a hacer su irrupción en la República Dominicana, de manera que va a ser un fenómeno que además también va a sobrepasar las barreras del sistema de trabajo asalariado capitalista, y la vamos a encontrar en la Cuba posterior a 1959 de una forma presente. El término plantación no siempre se emplea, pero viene a responder a ese modelo. Y no solo eso, sino que es un modelo que en gran medida preside los 5 siglos de presencia económica en la región, que revela toda una serie de características, que inicialmente está vinculada a la esclavitud y después no, y que, en gran medida el ciclo concluye en los años 80 y 90, cuando todo lo que fue la gran industria azucarera empieza a desmantelarse, empieza a retirarse, finalmente no deja nada, deja lo que es un consumo desmesurado de recursos naturales que no se pueden reponer, deja otras alternativas, deja una población sin otras alternativas económicas. No es un factor de desarrollo económico, aunque sí que es un factor de acumulación importante de capitales y de patrimonios, ¿no? Es decir, que en ese sentido tiene esa peculiaridad, tiene también la peculiaridad no solo de haber generado un trasvase de población grande y forzada a lo largo de los siglos, sino de haber generado unas formas de pensar, una mentalidad, una cultura pues muy considerable, es decir, con toda la riqueza, pero también con todo el dramatismo que encierra la noción de plantación, porque implicó no solo una ocupación, sino un concepto de empresa económica muy moderno en su concepción, pero también
con características de control y disciplina del trabajo, con manejo de capitales en gran volumen, con desarrollo de técnicas mercantiles desde fecha temprana muy sofisticadas, con una utilización del territorio con un carácter intensivo, lo mismo que del capital humano. En fin, tiene toda una serie de características que anuncia la empresa moderna, probablemente es una de las primeras empresas modernas que encontramos, no en América, sino en general, pero a la vez también con formas de trabajo y de dominación y de opresión que son extremadamente dramáticas, ¿no? y a la vez genera estructuras muy desiguales, enormemente desiguales, también porque concentra la propiedad mucho y a la vez requiere mucha mano de obra disponible y, por lo tanto, desprovista de la posibilidad de desarrollar una agricultura del estilo de los granjeros que se dan en los Estados Unidos o la propiedad media y pequeña que se da en otras regiones, porque precisamente va a hacer falta esa disposición de mano de obra. Yo creo que es una de las características singulares, de las más dolorosas, también de la que mejor explica esa diversidad y esa realidad. Y ya ha quedado atrás, pero en gran medida su huella va a ser mucho tiempo que desaparezca, porque va a estar y está presente en la población de la región, en la cultura de la región y me parece que en muchos otros aspectos, ¿no?, que convendría reflexionar sobre ellos. En ese sentido, sí, es uno de los elementos comunes. Hay una expresión literaria, ¿no?, que Consuelo a veces ha reflexionado sobre ella, ha vuelto sobre ella, que es la noción de la isla que se repite para referirse a las Antillas. No hay ninguna isla que se repita, son todas distintas. Solo un turista de crucero que cada día está en una y al quinto día ya no sabe dónde está, puede pensar que las Antillas son iguales. Cada isla es completamente distinta entre sí y de la siguiente, ¿no? Es decir, y basta conocerla un poco. Pero hay un elemento en el pasado de todas ellas integrador, que fue la experiencia de la plantación entendiendo con sus diferentes nombres. La plantación es el término que emplean los británicos, los españoles hablan de ingenios, luego de centrales azucareros, pero da lo mismo, viene a responder al mismo modelo de empresa, de ocupación del territorio, de utilización desmedida de los recursos que están a su disposición, que son recursos naturales o recursos humanos, y luego finalmente lo que queda es los campos erosionados, lo que quedan es un paisaje totalmente modificado. La plantación creó el paisaje en gran medida que hoy conocemos, en todos los sentidos, construyó el paisaje caribeño. Excepto las playas y los cocos y los cocoteros, todo lo demás está construido en gran medida por la plantación azucarera, por los cafetales, por otros tipos de elementos que, entre otras cosas, deforestó por completo esos territorios. Sí. Nos estás hablando de la importancia de la plantación para Américas, en concreto para el Caribe. Pero a mí también me gustaría que comentaras brevemente, abusando de tu paciencia y de ti, la importancia que tiene la plantación para el resto del mundo, y en concreto en estos momentos, a principios del siglo XVI, XVII, para Europa, como un factor que por algunos autores hay un debate, ¿no?, pero yo sé que tú eres partidario de la teoría de que es el origen del capitalismo, está aquí. Sí, bueno, se trata de ver qué está ocurriendo en la puesta en activo del mundo americano después de la llegada de los españoles y luego, a partir del 17, finales del 16 y principios del 17, de otros países. La plantación viene a suponer la creación de una agricultura en sentido moderno, lo que sería una agricultura especializada. Ya no es una agricultura para abastecer a la población inmediata, por lo tanto de mercados cercanos, ya no se trata de diversificar esas producciones en función de la demanda que pueda existir, tiene que ver poco con alguna del sistema de haciendas que en Hispanoamérica se desarrolla. Y aquí, en este caso, se producen grandes cantidades, es decir, pues se basa en la noción de producción masiva, hacer posible un producto. En la plantación o en el ingenio no solo se produce una cosa, pero básicamente una cosa. Por lo tanto, son producción masiva, una producción especializada que por su propia característica descansa sobre una concepción comercial de lo que se produce, está pensado para ser vendido
lejos, porque no hay un mercado cercano que lo pueda absorber, de manera que es la primera noción que encontramos en el Nuevo Mundo, y en realidad en Europa hay muy poco que se le pueda comparar, vinculado a lo que sería esa noción de lo que luego hemos llamado una agricultura capitalista, es decir, lo que significa esa especialización para producir barato por unidad, para poder transportarlo y venderlo en mercados muy distantes. Es una producción para el mundo y en ese sentido tiene elementos que están anunciando lo que va a ser el desarrollo posterior de los sistemas económicos y particularmente de los sistemas integrados agrícolas. A su vez también el transporte implica un concepto de la logística totalmente desconocido, en lo que es las rutas comerciales, el sistema de la financiación también, el sistema de flete, de seguros, el sistema en varias direcciones. Es producir mercancías para ser consumidas en mercados muy remotos, que están financiando en parte, pero no siempre, esta producción, pero a la vez también un segundo eje que es proveerse de una mano de obra que no está en el lugar y que hay que llevarla, y hay que llevarla de manera forzada para que produzca eso. Y eso, en cierta medida, hasta que luego no se liberalicen de otra forma en los mercados de trabajo y ahora se produce con un mero efecto de flujos de migración de unos países a otros, se hizo y se hizo de una forma organizada, también mercantil, también como una empresa mercantil masiva, es decir, y consume varios siglos. En ese sentido, el Caribe, a través de la plantación, con todo el aspecto, digamos, de trasfondo dramático que tiene, supone que el Caribe, a diferencia de otras nociones y de otras interpretaciones, pues supone que no supuso la entrada de esta región en lo que sería la periferia de los sistemas económicos mundiales. Desde su nacimiento forma parte del centro de los sistemas económicos mundiales, porque a su vez también agiliza lo que son esos instrumentos financieros, esos instrumentos mercantiles, esas casas de comercio europeo y luego ya del norte de América, de las 13 colonias y más tarde de los Estados Unidos, se desarrollan y se modernizan en esa relación. Y ese Caribe, como digo, que se desenvuelve en torno a estas formas de trabajo también, sin embargo, forma parte de ese motor de la economía mundial desde el primer momento, y no en una posición secundaria, no en una posición marginal, no en una posición dependiente. Otra cosa es que con el tiempo eso acabe ocurriendo y sean los mercaderes de fuera los que acaben controlando los precios, y controlando los precios acaban controlando también lo que serían los niveles de vida, los flujos de mercancías, etc. Hay incluso una teoría reciente de Polanyi y Levitt que sostiene que desaparece el azúcar pero el concepto de plantación queda, y que, por ejemplo, las islas compitiendo por el mismo tipo de cliente y por el mismo tipo de productos viene a ser lo que fue en el pasado producir café o producir azúcar. Ahora producen servicios turísticos y todas compiten por lo mismo. Todos manejan un volumen de mano de obra con renta muy baja, porque sería el mundo de la hostelería y todo lo demás, aspiran por lo mismo y, por lo tanto, se ven condenadas, sirviendo a lo que son también inversiones extranjeras, a ofrecer servicios donde los precios también están fijados desde fuera, por casas matrices que operan desde fuera, por circuitos turísticos que operan desde fuera. Por lo tanto, el modelo de la plantación acaba siendo una gran metáfora del desarrollo o la falta de desarrollo de esta región que desde el primer momento pudo ofrecer tantos elementos modernos y, sin embargo, parece condenada también a repetir el modelo, aunque haya cambiado el tipo de servicio que ofrece hacia el exterior. No, un breve comentario a lo que ha dicho ya José Antonio, y es el hecho de que es el producto de esta plantación cañera la que inicia el interés de los Estados Unidos en Puerto Rico, puesto que el azúcar que se produce en Puerto Rico, en su inmensa mayoría, va a abastecer los mercados de la costa este de los Estados Unidos, hasta que luego allá se empiezan a producir azúcar, caña de azúcar y azúcar de remolacha, especialmente en la costa del Golfo de México, en la zona de lo que es hoy la Luisiana, ¿no? Y es ahí cuando viene a entrar Puerto Rico en ese mercado, al punto de que pues, el contacto y la economía de Puerto Rico, para la economía de Puerto Rico tiene más importancia hacia fines del siglo XIX el mercado norteamericano que pudiera tener cualquier otro mercado, y ese es un factor que va a acercar ambas zonas. Gracias. Para ir terminando, una pregunta común a los dos, ¿no? Sabemos que las Antillas, actualmente, siglo XXI, reúnen la mayor concentración en los 5 continentes de territorio
de territorios de soberanía externa con estatus más diversos: Estado libre asociado, Departamento de Ultramar, Colectividad Francesa de Ultramar, Estado autonómico federado, territorio no incorporado, colonias o territorios británicos de ultramar. Sin duda, esta diversidad y a la vez complejidad, porque detrás de cada una de estas denominaciones hay toda una legislación y toda una historia, ¿no? Y relación colonial con sus metrópolis, sin duda digo, es consecuencia del pasado. Y es ahí donde me interesa saber vuestra opinión sobre las causas que han producido que los proyectos que se generaron, que se iniciaron desde finales del siglo o mediados del siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX, para crear confederaciones o para una integración económica, política y cultural, pues de esos proyectos a lo largo del XIX y XX hayan tenido resultados muy limitados. Entonces, resultados muy limitados hasta la fecha, ¿no? Porque sí, está el CARICOM y otras asociaciones, otras organizaciones, pero digamos que esta gran idea que algunos pensadores tuvieron de confederaciones no se logró. Entonces, no sé... Sí, en el caso de Puerto Rico son dos figuras emblemáticas del siglo XIX puertorriqueño. De un lado, Ramón Emeterio Betances, y por otro lado, Eugenio María de Hostos, los que plantean la idea de constituir una confederación antillana. Claro, que había realmente unos impedimentos básicos, y era la diferencia políticas que existían entre las tres islas principales. La República Dominicana había advenido a la independencia. Cuba, pues obviamente estuvo en más de una ocasión en una lucha abierta contra España, y Puerto Rico pues no tuvo una gran revolución. El Grito de Lares en el 68 apenas duró poco más de unas 24 horas y así terminó. Y era muy difícil en esas coyunturas poder integrar o darle cuerpo a ese ideal de la Confederación Antillana. O sea, en términos teóricos sí percibían que, siendo las tres islas con un origen común, desarrollo de la colonización española en la región, que parecía lógico que se unieran y se constituyeran en una gran confederación, y que en ese sentido tuvieran una presencia más fuerte en su relación tanto con Europa como con Estados Unidos. Sí, bueno, yo pienso que esta diversidad a la que antes hacíamos referencia, las rivalidades también que en el pasado tuvieron las potencias coloniales, la forma de evolucionar de las diferentes islas, de los diferentes países, yo creo que, entre otras cosas, arrastran o han acabado configurando varios prejuicios, ¿no? Hay un prejuicio que ha pesado, claramente político también, obviamente, es decir, por el curso que han seguido unos u otros países. Hay también una diferencia, una barrera lingüística, es decir, hay una fragmentación lingüística, más allá de lo que es en común el Caribe español, pero incluso en el Caribe británico, la primera federación con la cual emergen a la vida independiente se disuelve enseguida, y por lo tanto las islas acaban creando luego una alianza económica, pero no manteniendo lo que sería una forma política o administrativa común. Por lo tanto, no solo es la lengua, pero también es la lengua, y en ese sentido siempre hubo una comunicación entre esas islas, pero no siempre hubo una cooperación. Y los intentos de integración y de ir hacia formas políticas asociadas, yo creo que además también toparon con lo que son prejuicios raciales. Prejuicios raciales que están bien presentes desde el principio. Antes hacía referencia, Consuelo, a la expresión de islas del azúcar y de los esclavos. Las expresiones de Humboldt, cuando Alejandro de Humboldt visita
en 1800-1801 la primera vez La Habana, después en 1804, para su ensayo sobre la isla de Cuba, registra que lo que ha visto en el Caribe, lo que ha visto en las Antillas son islas de azúcar y de esclavos. Pero también habla del peligro en esas fechas, en las cuales se acaba de producir la independencia de lo que es ya la República de Haití, el segundo Estado independiente de América, y lo que habla es del gran peligro de que puede significar que se extienda bajo una hegemonía haitiana una federación. En la versión que escribe Humboldt, no en la que se traduce para ser difundido el libro en Cuba, se habla de una terrible federación, no emplea terrible, habla de una federación africana. Una federación africana en el Caribe. Va a ser traducido como Federación Americana, para que no quitarle hierro al asunto. Pero eso va a estar presente, y va a estar presente de nuevo cuando, mucho más adelante, hay un intento también, digamos, desde la oposición, de Betances, del Perón, de Maceo, de apoyarse mutuamente quienes están por conquistar posiciones políticas en cada una de estas islas para, en primer lugar, conseguir que Luperón llegue al gobierno en Dominicana, que desde Dominicana se apoye la liberación de Cuba y de Puerto Rico y finalmente se constituya una federación. Lo que ocurre es que los firmantes son o mulatos o negros, es decir, y por lo tanto de nuevo vuelve a surgir el fantasma de una federación negra que se imponga sobre otro tipo de poblaciones. Y es verdad que una parte de estos países son predominantemente o mayoritariamente mulatos, en el Caribe británico o francés es totalmente un porcentaje altísimo. No así en el caso de Cuba, tampoco o no del todo en el caso de Puerto Rico. Por lo tanto, hay toda una serie de prejuicios grandes sobre qué tipo de cooperación se establece, qué tipo de población acaba siendo el sustrato natural de cualquier forma de cooperación política, porque aun cuando se mantengan, digamos, ciertas características, pues se supone que de una unión, como mínimo, lo que hay es una libre circulación de personas, ¿no? Como ocurre hoy en día en la Unión Europea, y no somos una federación. De manera que ese peligro está ahí, quienes lo ven como un peligro, claro está, y lo bloquean desde fecha temprana. Siempre se plantea la cuestión étnica como un trasfondo de una región que tiene del orden de 40 millones de habitantes, que viene a significar algo parecido o un poco menos que Colombia, que es el segundo país de habla hispana grande en América, y que, sin embargo, viene fragmentado no solo por las islas, no solo por las lenguas, viene fragmentado en gran medida también por este tipo de prejuicios raciales y algunos claramente políticos, porque en el siglo XX han seguido cursos muy distintos, desde la Cuba socialista hasta el Puerto Rico integrado en los Estados Unidos, o el caso de República Dominicana o de Haití, en fin. Hay toda una diversidad de situaciones que hace que la cooperación se pueda plantear en términos económicos, probablemente culturales. Lo cultural se ha revelado como lo más admisible por todos, es decir, creo que es un buen campo de batalla en el mejor sentido, es decir, de aproximación de los pueblos, y probablemente es donde se han producido los mejores encuentros y los más fructíferos, ¿no? Pero aún así no hay instituciones comunes, no hay centros culturales comunes más que visitas, ¿no? Es decir, en el ámbito, ¿no? Me parece. En la década de los 80, por ejemplo, en Puerto Rico se instituye una iniciativa encaminada a lograr un acercamiento entre los ejércitos de Jamaica, Barbados y la República Dominicana con la Guardia Nacional de Puerto Rico, a través de unos programas de entrenamiento de pequeñas unidades, en donde unidades de Puerto Rico iban a esas islas a entrenar a cambio de que unidades de las islas vinieran a Puerto Rico a hacer sus ejercicios junto con la Guardia Nacional de Puerto Rico. Ese fue un programa que desde el punto de vista del Pentágono y del negociador de la Guardia Nacional tuvo una gran visibilidad durante los años del 80 al 85, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de la crisis que se crea con motivo de la situación de Granada, que motiva la invasión de las fuerzas norteamericanas para proteger las vidas de los estudiantes de medicina que estaban en Granada, pues una de las grandes preocupaciones que tenían los elementos de las fuerzas militares de Barbados era cómo ellos iban a entrar
porque obviamente tanto Jamaica como Barbados, después de la retirada de las fuerzas norteamericanas, fueron las que ejercieron cierta hegemonía militar en ese proceso de transición de Granada, ¿no? Y ahí pues fue una forma de lograr un acercamiento a través del lado militar y no necesariamente, claro, del lado político. Sí, sin duda hay muchos temas fascinantes para tratar. El Caribe durante la Guerra Fría, como lo estaba hablando ahora el profesor Vales, o el prejuicio racial del que nos hablaba el doctor Piqueras, que continúa, pervive en la región, son algunos de estos grandes temas. Espero poder continuar debatiendo estos y otros temas en futuras ocasiones. Os agradezco sinceramente que hayáis accedido a participar en esta presentación y también agradezco a todo el público asistente que nos hayan acompañado en el lanzamiento de esta obra que esperamos que sea de interés de todos ustedes y que sea libros de referencia o al menos de estudio, manuales en las universidades.